Bienvenidos amigos a este programa semanal Compromiso TV, que como cada semana efectivamente presentamos a entidades que pasan por este plató a través de entrevistas en el que damos a conocer sea la entidad que sus proyectos que actualmente estén llevando a cabo. Presentamos en el día de hoy a la fundación que promueve la justicia social, la profundización de la democracia y la sostenibilidad ambiental a través de la actividad educativa y del trabajo en temas ecosociales. Hablamos de FUEM y tenemos con nosotros al representante de esta entidad, Luis González. Él es coordinador de Interáreas de FUEM. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Pues Luis, nos gustaría que nos hablaras un poco de esta entidad, cómo se crea, cuáles son un poco sus objetivos y el por qué, ¿no? El por qué nace esta entidad como lo es FUEM. Bueno, FUEM la verdad es que es una entidad que tiene ya una dilatadísima historia, cumplimos 60 años el curso pasado y ha ido pasando por distintas fases, por distintos proyectos. Lo que es en la actualidad es una fundación que tiene dos grandes áreas. Un área es el área ecosocial, en el que nos dedicamos a hacer por una parte una labor de divulgación, pues del análisis de las situaciones que tenemos en el mundo, de desigualdades, de insostenibilidad, de injusticias, pero por otra parte ese análisis también viene preñado de una serie de propuestas planteando cómo podríamos organizar de otra forma el mundo. Y esto lo hacemos a través de publicaciones como la revista Papeles, de seminarios, de charlas, de publicaciones también de libros y demás. Y nuestra segunda área es el área educativa, y lo que tenemos ahí son 3 colegios en régimen de concierto en la Comunidad de Madrid, y en ellos pues hacemos lo que tiene que ver con la labor docente habitual de cualquier centro educativo, que además la intentamos impregnar pues con estos elementos que tienen que ver con la democracia, con la justicia y con la sostenibilidad, sobre los que luego imagino que podremos hablar. Efectivamente, nosotros pues a lo largo de esta entrevista vamos a tocar diferentes temas, siempre con relación a lo que nos hablabas, que era la educación y también al área ecosocial de esta entidad. ¿En qué se diferencia esta entidad de otras? Porque se caracteriza por unos objetivos bastante peculiares. Yo creo que el régimen, lo diferencial de nuestra fundación es que tiene algo que no tienen el resto. Tenemos fundaciones que se dedican a la educación y que lo hacen muy bien. Tenemos fundaciones que se dedican a temas ecosociales y también lo hacen muy bien. Lo que no existen son fundaciones que engloben los dos elementos y que además hagan que esos dos elementos se miren uno al otro. Esta parte de elaboración de materiales de corte ecosocial hacemos que tengan un componente educativo, y nuestra práctica educativa hacemos que tengan esa mirada ecosocial. De manera que, ya digo, interrelacionamos dos elementos, luego lo veremos con algunos proyectos concretos, haciendo algo pues, que es novedoso en nuestro contexto. Efectivamente, nosotros queremos que nos hables, Luis, ya que la Fundación se divide en la educación y en lo ecosocial, en qué consiste cada una de estas partes, ¿no? Para que nuestros espectadores que nos estén viendo puedan entender realmente cuál es la diferencia entre uno y otro, pero que a la vez van unidos a través de vuestros centros educativos y a través de vuestro trabajo. Sí, la diferencia entre uno y otro es que mientras el área ecosocial es pues, personas especializadas pues, en cómo hacer que nuestra sociedad sea más democrática, personas especializadas en lo que podrían ser políticas pues, que nos persigan tener una relación armónica con el entorno, y a partir de ahí pues, van elaborando una serie de materiales y una serie de contenidos. En el área educativa lo que tenemos son profesionales de la pedagogía, profesores, maestras, que de alguna manera hacen pues, que a la vez que aprendemos matemáticas, lengua o ciencias sociales, pues también estemos aprendiendo, estemos capacitándonos pues, para ser capaces de ser actores y actrices en un mundo pues, más justo, por ejemplo. ¿Es complicado o ha sido complicado compaginar esto, sobre todo trabajando con niños, ¿no? Bueno, tiene sus complejidades, porque cuando observamos lo que es el currículo formal, el currículo de la ONCE, pues estos temas no están en el corazón de ese currículo, de manera que necesitamos hacer pues, un cambio en lo que son los contenidos y los métodos que vamos trabajando dentro del aula. Necesitamos hacer un cambio también en la organización y la disposición de los colegios, también de muchos servicios complementarios que giran alrededor de un centro escolar, y todo esto requiere trabajo, requiere formación, requiere implicación. La familia
esa información que sea trasladada, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Y que las familias en sí mismas sean actores principales de todos estos procesos de cambio. En Fundación entendemos pues, que la comunidad educativa en su conjunto, el profesorado, el personal de administración y servicios, el alumnado y las familias tienen que formar parte del núcleo de decisiones que vamos tomando dentro de los centros, y por eso pues, le damos importancia a elementos como podrían ser los consejos escolares o la participación del alumnado a través de su propia autoorganización, porque entendemos que estos son elementos clave de cualquier proceso de transformación escolar que quiera tener éxito y que además quiera hacerlo de manera democrática. Nos gustaría presentar dos proyectos muy interesantes que forman parte de esta entidad. Uno se llama Tiempo de Actuar y otro se llama Alimentando otros modelos. Vamos a hablar en esta primera parte de la entrevista acerca del primer proyecto, que es Tiempo de Actuar, ya que ofrece recursos didácticos para convivir y perdurar. Estos recursos, ¿a quiénes realmente van dirigidos, Luis, y qué es lo que expresáis, ¿no?, con la información que se transmite, ¿no? Uno de los elementos que nos motivan a montar este proyecto es que, bueno, cuando un profesor o una profesora se quiere poner en marcha y quiere impregnar sus clases pues, de estos contenidos ecosociales, tiene que nadar contracorriente. Tiene que elaborar sus propios materiales, insertarlos dentro de su práctica docente. Bueno, es complicado, es costoso. De manera que el proyecto Tiempo de Actuar lo que intenta es facilitar esto, facilitar que en lugar de tener que nadar continuamente contracorriente, pues lo tenga más fácil y a partir de ahí pues sea capaz de ir elaborando y de poniendo en marcha estos proyectos. ¿Qué es Tiempo de Actuar? Tiempo de Actuar es un repositorio de recursos, un blog accesible para cualquier persona, pero pensada sobre todo para nuestro profesorado, que va recogiendo materiales didácticos desde una perspectiva pues, de justicia social, desde una perspectiva de sostenibilidad, desde una perspectiva de igualdad de género y desde una perspectiva de democracia. Los agrupa, los ordena también por niveles, pues hay recursos para infantil, hay recursos para primaria, para secundaria, bachillerato, formación profesional, y luego además también los organiza pues, por una serie de temas que los pueden atravesar a todos. El cambio climático, el acoso escolar, bueno, distintas temáticas. De manera que tenemos esos recursos para nuestro profesorado, pero también para cualquier otro profesor que quiera visitarlos, que quiera suscribirse al blog y que a partir de ahí pues quiera utilizarlo. ¿Qué importancia tiene la inclusión de estos contenidos ecosociales, digamos, en lo que es el currículo escolar? Desde nuestra perspectiva es absolutamente capital este tema. Es capital porque si son centrales los temas que tienen que ver pues, con los malos funcionamientos de nuestro entorno o con los tremendos desafíos que tenemos por delante, pues no pueden quedar relegados de lo que es la práctica docente, la práctica educativa dentro de nuestros centros. Y si eso está en el corazón de nuestras vidas, si la calidad del aire nos afecta todos los días, si las situaciones de que haya un mayor empobrecimiento de la población nos afectan, porque nuestro alumnado está, por supuesto, pues implicado en todo esto, pues esto lo tendremos que meter en el aula, y meterlo en el aula significa meterlo en el corazón del aprendizaje. Es ahí donde se dan las cosas que son importantes o que percibimos como importantes, y si esto es importante tendrá que tener ahí un lugar. Y además entendemos que cuando hacemos un proceso educativo, pues no vemos una cosa, ya lo hemos aprendido y nunca jamás tenemos que volver sobre ella. No, necesitamos volver crecientemente, una y otra vez a lo largo de nuestra etapa educativa, pues bueno, además en grados de complejidad cada vez mayores, ¿no? Pues lo que hemos aprendido en primero de primaria, pues lo volveremos a ver otra vez en quinto, pero ya digo, más complejo, y volveremos otra vez después en cuarto de la ESO en grados crecientes de complejidad. Y eso nos obliga a entrar dentro del aula y al currículo. ¿Y qué es entrar en el currículo? Entrar en el currículo básicamente es entrar en los contenidos y ver qué cosas se trabajan y se dejan de trabajar, y para eso pues hemos hecho un extensivo trabajo de qué contenidos ecosociales consideramos que deberíamos trabajar y en qué cursos, en qué momentos de ese curso tendrían que ir entrando. Y entrar en el currículo significa entrar en el método, porque el método también educa, no es neutral, y entonces pensando en sociedades más democráticas tendremos que pensar en métodos más basados en la construcción colectiva del conocimiento, como podrían ser pues, el aprendizaje dialógico, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, en general las metodologías activas. Después hablaremos de esos beneficios que producen en el área educativa estudiar de esta manera y entender estos principios, estos valores que quizás se pueden también diferenciar, ¿verdad?, de otros centros educativos, y que el niño crece de una manera a nivel educativo diferente. Si te parece, nosotros, Luis, vamos a dar paso a un vídeo muy interesante que además nos habla acerca de la incorporación de la dimensión ecosocial al currículo escolar y que tiene que ver bastante con el tema que estamos tratando en el día de hoy.
Seguidamente damos paso a publicidad, pero no os vayáis porque seguimos hablando también de otro proyecto bastante interesante que vamos a expresar en la segunda parte de este programa. La idea es fusionar todos esos contenidos ecosociales que creemos imprescindibles dentro del currículum oficial que la ley marca, en todas las etapas y en todas las materias. Estamos divididos en dos grupos, uno está trabajando en la metodología, cómo llevar a cabo ese material didáctico, y otro, que es en el que yo estoy, estamos trabajando los contenidos, qué contenidos debe tener ese currículum propio. Solo lo hemos hecho, esa introducción de los objetivos ecosociales, en dos materias, en sociales y naturales. Esto está en estado embrionario, digamos, queda muchísimo trabajo por hacer, muchísimas asignaturas, muchas materias que fusionar con los contenidos ecosociales, y de las de naturales y sociales que tenemos hechas, todavía falta darle muchos niveles más de concreción, ¿vale? Por ejemplo, si un bloque es la materia en física y química de segundo de la ESO, dentro de ese bloque, ¿qué objetivos ecosociales se pueden trabajar? Pues se puede trabajar la comprensión del mundo en el sentido de que el todo es más que la suma de sus partes, se puede trabajar la reutilización, el reciclaje de los materiales, etc. Entonces vamos como rellenando, como fusionando literalmente esos dos árboles, el que marca la ley y el que nosotros hemos hecho, en uno solo, para posteriormente eso utilizarlo para crear el material didáctico que sea propio de la FUEM. En esta jornada inaugural lo que hemos hecho es recoger básicamente aportaciones, mostrarle al claustro nuestro trabajo y recoger sus aportaciones a este trabajo para seguir construyendo, porque queremos que sea un trabajo de todo el claustro y de todos los profesores de la Fundación. En mi opinión, esto es fundamental porque yo creo que es la única manera de transformar el mundo, de cambiar el mundo, es desde la educación. Porque tú puedes poner leyes y prohibir que se contamine, pero al final si la gente no está concienciada va a seguir buscándole las vueltas. Entonces yo creo que es imprescindible empezar desde la educación, y para educar necesitas estar concienciado tú, por supuesto, y tener unos materiales que te ayuden, porque está claro, y yo creo que eso lo entendemos todos aquí, que lo que hay fuera no ayuda. Los niños tienen un mensaje diferente en este centro o en esta fundación del que reciben cuando están fuera. Entonces, si no nos vemos apoyados por unos materiales, es complicado también de cara a la gente que se incorpora nueva a trabajar aquí. Y no tiene mucho sentido que si nosotros tenemos muy claro en la línea en la que queremos trabajar, nos estemos apoyando en editoriales externas. Volvemos a Compromiso TV, esta segunda parte de este programa con la entidad FUEM, una entidad que trabaja con la educación y la parte también ecosocial. Y nos gustaría presentar en esta segunda parte el proyecto Alimentando otros modelos, lo habíamos presentado en la primera parte, y es un proyecto que ha transformado la dieta de los comedores escolares de los 3 colegios que FUEM tiene en la Comunidad de Madrid, en Hipatía, en Lourdes y Montserrat. Y nos gustaría, Luis, que nos hables un poquito acerca de este proyecto, en qué consiste y cómo se ha podido llevar a cabo esta transformación en estos centros educativos. Bueno, el proyecto básicamente lo que tiene son 3 grandes pilares. Un primer pilar es transformar nuestros comedores, los comedores escolares, hacia comedores sostenibles y saludables. ¿Qué significa esto? Pues son comedores en los que todo el producto fresco y todo el producto seco, es decir, las legumbres, las frutas, las verduras y también la pasta, el arroz y demás, pues bueno, tiene
viene de origen ecológico, de cercanía y son en todos los casos de temporada. Lo que no hemos conseguido que sea de origen ecológico es el producto de origen animal, carne, pescado, huevos, leche, que simplemente es de cercanía porque no nos alcanzaba el presupuesto para ello. Y este es el primer pilar de lo que es la transformación dentro de los comedores. El segundo pilar de la transformación dentro de los comedores es que estamos haciendo dietas más equilibradas de las que lo teníamos anteriormente. Hace relativamente poco en FUEN pues había un primer plato y un segundo plato que siempre era un plato de origen animal, huevo, carne o pescado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos retirando parte de ese contenido de proteínas animales que en realidad pues estaban desequilibrando nuestros menús para hacer menús más equilibrados en los cuales pues la ingesta de animales sea la que necesitamos, porque lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, pero no más de la que necesitamos porque eso tiene impactos sobre nuestra salud. Este es el primer pilar. El segundo pilar es que esta transformación que estamos haciendo dentro de los colegios, permitir que se pueda hacer también dentro de las casas. Que las familias, a la vez que vienen a recoger a sus hijos o a sus hijas, se lleven también la cesta de la compra y convirtamos nuestros centros no solamente en centros escolares, sino también en centros alimentarios. Esto permite dotarnos de más sentido, permite expandir el centro y la actividad hacia afuera y permite pues, poner en contacto a coproductores en ecológico con familiares de nuestros coles para que a precios similares a los que comprarías alimentación convencional, pues te lleves tus productos ecológicos. Y la tercera parte es que hacer todo esto en un centro escolar y no dotarle de un sentido educativo, pues sería desaprovechar gran parte de todas las potencialidades que tiene. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hemos puesto en marcha un proyecto en el cual desde infantil hasta secundaria vamos trabajando los temas que tienen que ver con una alimentación justa y con una alimentación saludable y con una alimentación sostenible en nuestras aulas. Hemos hecho todo un recorrido educativo que se inserta con el resto pues, del currículo formal, de lo que tienen que aprender los chicos y las chicas pues, por ley, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y, bueno, y ver cómo todos los temas de alimentación tienen mucho que ver con sus currículos normales y bueno, pues a partir de ahí hemos estructurado una guía didáctica que se transforma pues, en unas prácticas docentes. Hay información, porque aquí veo que la familia juega un papel muy importante, porque si el niño está bien que sea educado, ¿verdad?, que reciba esa educación, pero la familia creo que juega un papel muy importante dentro de toda la información que queréis brindarles. ¿Cómo llegáis a ellos? Además de la educación que se le da, en este caso, a los niños, ¿no? En realidad, todo el proyecto lo que nos ha enseñado es que no se puede transformar los comedores escolares sin transformar al conjunto de la comunidad educativa. Eso es. Hemos tenido que dar formación a los equipos de cocina, a las personas que están en sala, al profesorado y, por supuesto, al alumnado y a las familias. Sin su complicidad, sin su apoyo, hubiera sido imposible realizar esto. A las familias hemos seguido múltiples caminos de comunicación con ellas. Hemos tenido reuniones específicas para hablar de este proyecto. Hemos hecho una encuesta anual preguntándoles qué les parecía y cuáles consideraban que fuesen los siguientes pasos. Tenemos comisiones de comedor muy activas. Utilizamos un blog propio para comunicarnos también con ellas, cartas específicas sobre este tema y el menú, el propio menú escolar, que a fin de cuentas también es una herramienta de comunicación con las familias que nos ha servido pues, para explicarle algunos de los cambios que estábamos haciendo. ¿Encontráis dificultad a la hora de poder pues eso, expresar esta idea? Porque no sé si todas las familias realmente apoyan esta forma de pensar. Cuando les planteas a las familias, y esto es lo que nos ha ocurrido, lo que vais a tener es, por el mismo precio que estáis pagando de comedor, pues un alimento que es de más calidad, está exento de pesticidas, tiene además unas propiedades alimentarias más potentes. Bueno, pues la grandísima mayoría de las familias pues lo aplauden, lo ven con simpatía y les parece un buen proyecto. Obviamente, cuando haces toda la transición y cuando hemos hecho toda la transición, esto no está exento de conflictos. Hemos tenido conflictos en el comedor, hemos tenido conflictos que al final acaban llevando a las familias y estos conflictos los hemos tenido que gestionar. Los hemos tenido que ir discutiendo, hemos tenido que ir haciendo ajustes pues, para que todo funcionase bien y bueno, pues efectivamente ha habido momentos en los cuales hemos tenido pues, devoluciones por parte de las familias de esto no se está haciendo bien, esto se podría hacer así mejor y esto yo creo que es parte de la riqueza, no solo del proyecto, sino en general de un centro educativo que lo que quiere es hacer una transformación no de espaldas a las familias, al conjunto de la comunidad educativa, sino con las familias y haciendo pues, que participen y que sean parte de ellas. Háblanos, Luis, realmente de esos beneficios, ¿no?, que produce esta transformación en los niños, en las familias, este cambio en la dieta, ¿verdad?, a la hora de alimentarse uno.
Bueno, tenemos un primer beneficio que no está dentro de los muros del colegio ni de la comunidad educativa, sino que es a nivel global. Ahora mismo, cuando vemos los problemas de corte ambiental y algunos de los problemas de corte social que existen en el planeta, descubrimos que muchos de ellos tienen que ver con la alimentación. El cambio climático tiene que ver con nuestros modelos de agricultura, los grados de sobreexplotación que se producen, pues, por ejemplo, los invernaderos de la zona de Almería pues son muy grandes, ¿no?, de personas inmigrantes y demás, ¿no? Vemos que nuestro modelo alimentario no es irrelevante para la vida de las personas. De manera que desde FUEN queremos poner nuestro modesto grano de arena pues para construir otro modelo alimentario que enfríe el clima, que nos permita tener relaciones laborales justas, que nos permita tener pues dietas saludables que hagan que no tengamos pues uno de los países con mayores índices de sobrepeso infantil, sino que tengamos pues chavales y chavalas pues sanos, ¿no? Porque, y enlazo con esta última idea, esto también tiene un correlato dentro directo de nuestra comunidad educativa, ¿no? Estamos consiguiendo implantar, estamos consiguiendo difundir otro modelo, otra cultura alimentaria, una cultura alimentaria que considere el origen de los productos, que considere que no es lo mismo un producto ecológico que un producto convencional, es más sano para nuestros cuerpos y es más sano para el resto del planeta, que considere qué es lo que comemos y qué es lo que necesitamos comer por parte de las personas, y no quiere decir que un día pues no te tomes un producto con azúcar, sino que lo que no puedes es basar tus dietas en altas ingestas de azúcar, que muchas veces es obvia, caramelos y demás, pero muchísimas veces está escondida en cereales, en productos procesados como el tomate frito, en toda una serie de elementos. Esto también lo metemos dentro. De manera que lo que promovemos es ese cambio de cultura alimentaria, que es un cambio que sale desde la Fundación y que como FUEN intentamos promover, pero que a la vez se apropia pues las familias, los chavales, y que bueno, pues que también modifican y adaptan pues a sus formas de ver las cosas, a sus formas de sentirlas y a sus formas de expresarlas. Efectivamente, nosotros desde aquí también pues apoyamos y deseamos que nuestros espectadores pues puedan apoyar este proyecto, que yo creo que es muy beneficioso para los niños, pero también para las familias, para todo el ser humano, ¿no? El tener que realmente buscar esa dieta equilibrada a la hora de comer, porque efectivamente crea unas consecuencias drásticas muchas veces en las personas, ¿verdad?, en enfermedades, incluso a nivel trastornos a nivel de a la hora de tener que buscar un trabajo, no sé, pueden producir consecuencias que muchas veces no creemos que están allí. ¿Cómo pueden colaborar o cómo pueden, mejor dicho, apoyar, ¿no?, nuestros espectadores este proyecto y estas formas de trabajar de la entidad? Bueno, en general FUEN es una entidad que realiza bastantes actividades hacia afuera. Tiene una serie de publicaciones, algunas pues son por suscripción, como la revista Papeles, otras son gratuitas, como el boletín Ecos o el blog Tiempo de Actuar de recursos didácticos que comentábamos anteriormente. Bueno, pues se puede acceder a ellas con facilidad y se puede una persona suscribir. Además, realizamos también toda una serie de actividades pues, de formación externa, bien sean cursos más pensados en el profesorado y en la capacitación docente, o bien sean, por ejemplo, charlas que tienen que ver o que giran en torno pues, a la temática ecosocial en general, esto que hablábamos de la democracia, de la sostenibilidad y de la justicia, ¿no? En ese sentido tenemos una vocación pública, una vocación de proyección al conjunto de la sociedad, de apertura, para proyectar pues, cómo entendemos que podemos funcionar mejor, pero también para recibir y para debatir con el conjunto de la sociedad cómo podríamos hacer esto. Gracias, Luis, por este rato de entrevista. Gracias también por habernos brindado desde otro punto de vista problemáticas que están pasando en este caso en centros educativos y de cómo uno puede también mejorar, ¿verdad?, a través de esta forma de pensar y en este caso pues a través de estos proyectos en los que, como uno de ellos dice, es tiempo de actuar, ¿verdad?, y es tiempo de sumarse, ¿no?, a poder crear, ¿no?, estos cambios no solo en la sociedad, sino empezando también por nuestros hogares, como es el cambio en esa alimentación. Efectivamente, de hecho es una realidad que cada vez más personas en su vida privada y en su vida pública, colectiva, están actuando, entienden que es el momento de actuar y que bueno, no somos una excepción, sino una parte pues, de un movimiento más amplio. Muchas gracias por la invitación. Gracias y gracias también a vosotros, amigos, por haber estado con nosotros. Os dejamos con este último vídeo que, bueno, que engloba toda la información de lo que es FUEN. Y nos despedimos, nos vemos la semana que viene con otra entidad, como siempre comentamos, y con otros proyectos también que presentar
a través de este programa Compromiso TV. FUEM tuvo su origen a mediados del siglo pasado. Como Fundación de Hogar del Empleado, era una asociación benéfica y social que velaba por el desarrollo integral de los trabajadores y sus familias. Promovía la construcción de viviendas, prestaba atención médica e impartía formación a niños, jóvenes y adultos. La Fundación siempre ha estado muy próxima a su entorno social y en cierto modo ha sido reflejo de ese entorno y fermento transformador del mismo. Solo así puede entenderse sus orígenes a finales de los años 40 y su posterior evolución hasta llegar a ser hoy día una institución comprometida con los procesos más emergentes de la sociedad. Con la llegada de la democracia, la institución renovó sus postulados y centró su actividad en dos áreas. Por un lado, el área ecosocial, que realiza análisis y también sugiere propuestas alternativas de reconfigurar este modelo económico, ecológico y social para caminar hacia un mundo justo y sostenible. Y por otro lado, el área educativa, que se conecta bien con este área ecosocial, que pretende formar ciudadanos y ciudadanas comprometidos con este mismo modelo hacia el que queremos llegar. La Fundación actualmente está regida por un patronato que traza las líneas de actuación de la institución. Es el órgano político que inspira y marca la línea estratégica, aunque no se implique en cuestiones ejecutivas. Y su voluntad es que FUEM sea una institución generadora de proyectos, abierta a la participación de la gente próxima y con una decidida voluntad de trabajar en red con instituciones afines. FUEM es actualmente una institución privada e independiente sin ánimo de lucro que trabaja por la construcción de una sociedad más justa y solidaria. La Fundación gestiona varios colegios concertados en Madrid. Por sus aulas han pasado ya más de 100.000 alumnos que han recibido una educación innovadora, plural e integral. Aquí se concibe la educación como un servicio público. Sus centros ofrecen una formación que fomenta la convivencia democrática y el compromiso con valores como la solidaridad, la justicia social y la sostenibilidad. Nuestros profesores comparten un proyecto que se basa por un lado en la formación permanente, por otra parte en la innovación y también en el trabajo colaborativo, teniendo siempre en cuenta que los verdaderos protagonistas del proceso de aprendizaje son nuestros alumnos y alumnas. Todos sus centros educativos son no confesionales y trabajan sobre un firme respeto a todas las creencias, transmitiendo esta postura a los estudiantes. El alumnado que sale de los colegios de FUEM queremos que sea una persona no solo bien formada, sino fundamentalmente crítica y comprometida con el entorno social en el que vive. FUEM Ecosocial es un espacio para la reflexión, el encuentro y la promoción del debate crítico sobre los problemas y desafíos económicos, ecológicos y políticos que tienen planteados las sociedades actuales. Entre las múltiples cuestiones que nos motivan la reflexión se encuentra la pregunta de hacia dónde nos encamina esta crisis de civilización a los ciudadanos de este planeta, o esta otra de qué podemos hacer para construir una sociedad más justa, más igualitaria, más democrática y más sostenible. FUEM es hoy en día una institución moderna que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Si tuviera que caracterizar a la Fundación por algunos rasgos básicos, elegiría tres. El primero es su inserción en el entorno social, su interacción con este entorno. El segundo, su capacidad evolutiva. Dos rasgos que al combinarse hacen de esta institución un ejemplo muy significativo de la transformación social en este país. El tercero es su independencia. FUEM es una entidad que pretende tener los pies muy bien puestos en el suelo, en la realidad de la crisis multidimensional, ecológica, social y económica que afrontamos, y que a la vez pretende elaborar propuestas y alternativas para caminar hacia un mundo justo y sostenible desde la perspectiva ecosocial de las propuestas políticas y desde la perspectiva educativa a través de la formación de la ciudadanía.